Hola, hoy vamos a hablar acerca del coronavirus COVID-19, que es una zoonosis. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿los virus están vivos o muertos? Los virus son inquietantes porque no están vivos, ni tampoco están muertos. No están vivos porque no pueden reproducirse por sí mismos. No están muertos porque pueden entrar en nuestras células, secuestrar su maquinaria y replicarse. En eso son efectivos y sofisticados porque llevan millones de años desarrollando nuevas maneras de burlar a nuestro sistema inmune. Es una batalla que comenzó hace más de 3.500 millones de años con la aparición de las primeras formas de vida en la Tierra y que continúa ahora con la epidemia global del coronavirus. Bello murciélago, ¿no? Pero todos consideran que es el posible origen del coronavirus. La pregunta es, ¿cómo es que un virus presente en algún murciélago terminó en un humano? Para eso, debes entender qué son las zoonosis. Pues las zoonosis son enfermedades transmitidas, como ves en la pantalla, ¿sí? Desde animales, puede ser desde cualquier animal hacia los humanos. El caso del COVID-19, por ejemplo, está implicando a posiblemente el murciélago, ¿sí? Que ha tenido que transmitirse en algún momento, de alguna manera, hacia los humanos. Las zoonosis incluyen, escucha este dato, incluye el 60% de todas las enfermedades infecciosas en humanos, ¿sí? Y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes. Cada año, estas enfermedades infectan a unos 1.000 millones de personas. Escucha, cada año estas enfermedades, estas zoonosis, infectan a unos 1.000 millones de personas y matan hasta 2,7 millones de ellas. La inmensa mayoría de muertes ocurren generalmente pues, en los países pobres. El coronavirus ha causado por ahora, digo por ahora, cerca de 1,7 millones de humanos infectados y poco más de 100.000 muertes en todo el mundo. ¿Cómo ocurre el paso del virus? ¿Sí? ¿Cómo pasa el virus? ¿Sí? ¿Cómo ocurre el paso del virus desde los animales al ser humano? A ver, ¿cómo ocurre? Puede ocurrir después de un proceso de recombinación. Ya esa palabra es clave. Puede ocurrir después de un proceso de recombinación de diferentes virus. En el caso de la gripe H1N1 del 2009, que todos la hemos pasado también, el paso se dio desde las aves a cerdos y de ahí al ser humano. En la gráfica podemos ver, si me acompaña, sigue el cursor por favor, ¿sí? En el punto número 1 tenemos que un virus pasa de un animal salvaje, ¿sí? De un animal salvaje, en verde, puedes ver, ¿sí? A uno doméstico. Podría ser a este patito. Y a partir de este patito, que es un ave, se produce un virus nuevo, que es el virus aviar. El virus aviar, el famoso virus aviar. Dos, el ser humano también transmite sus virus a los animales domésticos. Nosotros los humanos tenemos nuestros propios virus. Tres, los dos virus contagian al animal doméstico, en este caso al cerdito. Este ciclo se repite varias veces. ¿Cómo es que se repite? O sea, se cicla, se cicla, se cicla. ¿De acuerdo? Se cicla. Y en algún momento aparece un virus nuevo también en los cerditos, que ese es el virus porcino, y también se retransmite, se recontagia. ¿Te das cuenta? ¿Hasta allí has entendido? En uno que pasaba, un virus pasa de un animal salvaje a uno doméstico. Aparece el virus aviar. Dos, el ser humano también transmite sus virus a los animales domésticos. Allí tenemos el virus humano. Ahora tres, los dos virus contagian al animal doméstico. ¿Sí? Claro que sí. ¿Y qué pasa? Este animal doméstico genera un virus, que es el virus porcino. ¿Sí?
Y entonces también el animal doméstico contagia al humano. Y este ciclo va girando, va girando, y entramos a la etapa cuarta, ¿no? En que tras varios ciclos de contagios, los virus se recombinan genéticamente y crean un virus totalmente nuevo, ¿sí? Este virus totalmente nuevo, ¿sí? Genéticamente es diferente. Por lo tanto, por lo tanto, el virus tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano y se extiende entre todos nosotros, causando pandemias, ¿sí? Si nosotros analizamos el nuevo virus, ¿sí? Debemos encontrar en su RNA, ¿sí? Genes de animales salvajes, que aquí lo estamos dibujando en verde, ¿sí? Genes humanos, que lo tenemos en naranja. ¿Sí? Y los genes de animales domésticos, que aquí lo tenemos en lila. ¿Te diste cuenta? Así ocurre el paso del virus desde los animales hasta un ser humano, mediante el mecanismo que tú y yo debemos entender, se llama recombinación. Pero ¿cómo evoluciona una zoonosis? ¿Cómo evoluciona una zoonosis? Algunos animales salvajes pueden ser reservorios de virus. Algunos animales salvajes pueden ser reservorios de virus. Cuando estos patógenos saltan a animales domésticos o a humanos que no han desarrollado inmunidad, pueden suceder epidemias si el virus tiene capacidad de transmisión. Cuidado con esta palabrita, cuidado con esta palabrita. Estoy hablando de saltan en términos de salto biológico. Aquí tenemos entonces el material genético de animales salvajes que podrían ser reservorios de virus, ¿sí? Y que naturalmente van a saltar hacia los animales domésticos y van a saltar hacia los humanos. Gracias a esos saltos biológicos está ocurriendo la evolución de una zoonosis, está ocurriendo la evolución de una zoonosis. También lo podemos explicar en la gráfica. Aquí en la gráfica, en el eje de las X, tenemos los días, el tiempo. Y aquí tenemos en el eje de las Y el número de casos. Miren ustedes, la curva en verde nos hace ver el virus proveniente de animales salvajes, ¿sí? Pero que naturalmente en este punto justamente estamos contando los días 15, 16, 17, al 17º día ocurre un contagio de animales salvajes a animales domésticos. Entonces se ha producido el salto biológico hacia los animales domésticos. Ahora, date cuenta que cuando estamos más o menos en el día 32, ocurre un nuevo contagio, un contagio desde los animales domésticos a los humanos. Ahora, tú debes entender que el número de casos en humanos depende de las medidas de control. El número de casos depende de las medidas de control, ¿sí? Como verás, tengo un naranja bastante fuerte, oscuro aquí, ¿sí? Y aquí tengo un naranja más suave, ¿sí? ¿Lo puedes ver? Tengo un naranja más suave, ¿sí? Entonces, esta curva grande, grande, muy alta, ¿sí? Alcanza humanos que no tienen una respuesta rápida, que no tienen una respuesta rápida, que las medidas de control tampoco han sido rápidas, ¿de acuerdo? Como se está observando en algunos países en el mundo, ¿sí? Ahora tenemos una curva más pequeña. Naturalmente, el número de casos será menor, sobre todo si los humanos respondemos con una respuesta rápida, ¿sí? Una respuesta rápida, por ejemplo, es el aislamiento social, la cuarentena, ¿de acuerdo? Listo. Ahora hablemos de la aparición de patógenos emergentes, ¿sí? La aparición de patógenos emergentes. Las personas se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué tienen que aparecer enfermedades nuevas? ¿Sí? Y te voy a decir algo que te puede asustar. La aparición de patógenos emergentes es cada vez más frecuente debido a las propias actividades humanas, debido a las propias actividades humanas. Uno de los casos que mejor ilustra lo que te digo
es la enfermedad desconocida de la que alertaron dos médicos, uno en Los Ángeles, otro en Nueva York, el 5 de junio de 1981. Se describían infecciones pulmonares y un cáncer agresivo que ya había matado a algunos de sus pacientes. Solo había algo en común. Todos eran hombres jóvenes sanos y homosexuales. En aquel momento era imposible saber que todo había comenzado 60 años antes en un rincón de África llamado Kinshasa, en la entonces colonia belga de Congo, donde el virus de inmunodeficiencia del chimpancés había contagiado a un humano, convirtiéndose en el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. En este mapa podemos observar, cómo es que en Kinshasa ocurre, ocurre el origen del VIH y que gracias a las actividades humanas, por ejemplo, el transporte y el comercio, ¿sí? Se empieza a diseminar, se empieza a diseminar, se empieza a diseminar, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que se empieza a diseminar a través del trazado del río Congo, naturalmente llevado por los humanos. Si volvemos a Kinshasa, estamos aquí en Kinshasa, hay otra posibilidad. La otra posibilidad es de que hayamos seguido el curso del ferrocarril, y es como se explica actualmente el origen del VIH. Del VIH todavía estamos aprendiendo, pero hoy sabemos que no existe un solo tipo de virus VIH. Escucha, no existe un solo tipo de virus de VIH. El origen de todos ellos son retrovirus de primates. Todos los VIH se originan de retrovirus de primates que han pasado y se han adaptado al ser humano. Todos además se han originado en distintas zonas de África. Todos además se han originado en distintas zonas de África. En la imagen podemos notar a diferentes primates. Tenemos a diferentes primates, los puedes ver, todos ellos muy bonitos, claro está. Pero ¿qué tienen en común? Tienen en común el virus SIV, que significa virus de la inmunodeficiencia de los simios. Todos ellos lo tienen y actúan como un reservorio, ¿Qué ocurrió? A ver, ¿cómo ocurrió el salto biológico hacia los humanos del VIH? Todo comienza en 1900, ¿sí? Cuando ocurre el contagio, el salto biológico desde un chimpancé hasta un humano, desde un chimpancé hasta un humano, y aparece el VIH-1, el HIV-1, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, del subgrupo M. Eso fue en 1900. Sin embargo, ahí no quedó todo. Hubo un contagio aparte, ¿sí? Un contagio que aparece exactamente en 1920. Aparece en 1920, pero esta vez no fue el chimpancé. El causante de la transmisión fue un gorila. El gorila, ¿sí? Que actuaba como reservorio, ¿sí? Termina pasándolo a un humano. Allí aparece el HIV tipo 1, pero de otro subgrupo, del subgrupo P. Eso fue en 1920. Eso fue en 1920. ¿De acuerdo? Ok, pero no quedó todo allí. En 1960 aparece un nuevo contagio. Aparece un nuevo contagio, ¿sí? Otra vez a partir del chimpancé. Otra vez a partir del chimpancé, ¿sí? De allí aparece el HIV tipo 1, ¿sí? Del subgrupo N. Del subgrupo N, ¿sí? Entonces yo debo entender de que no solamente fue un contagio, fueron varios, ¿no? Los científicos dicen que 13. Los científicos dicen que 13, pero tienes que entender lo siguiente, que en 1970, o sea, el más reciente, el HIV tipo 2, no se transmitió ni gracias a los chimpancés y a los gorilas, sino fue a partir de un macaco, a partir de un macaco. Así es que ya sabes, con esta imagen te acabo de demostrar que no existe un solo tipo de virus de VIH, ¿sí?
Y acabamos de demostrar también los saltos biológicos y que no necesariamente tiene que ocurrir por un contagio, sino que podría ser por más de uno. Tienes que entender algo que te va a facilitar la vida en este planeta. Debes entender que debes estar en equilibrio con el ecosistema y para ello debes entender un poco sus reglas, ¿no? Cuanto más parecidas son dos cepas, escucha, cuanto más parecidas son dos cepas, significa que más cercanas están en el tiempo y en el espacio. Por ahora, no se sabe qué animal originó el brote del SARS-CoV-2, pero todo apunta a que sucedió en China y que la especie en cuestión fue un murciélago. ¿Eh? Él pareciera que nos trajo al SARS-CoV-2. Lo más parecido a la secuencia genética del nuevo SARS-CoV-2 es un virus de murciélago aislado en Yunnan, China, con el que comparte el 96% de su material genético. ¿Sí? Los coronavirus, ¿sí? Coronavirus. Estamos pensando siempre de esa manera, coronavirus, ¿por qué se llaman coronavirus? ¿Sí? Reciben su nombre porque vistos con el microscopio electrónico, por si acaso, con el microscopio electrónico, se asemeja a la corona solar. Se asemeja a la corona solar. O sea, si usted observa la pantalla, tenemos una microfotografía electrónica y podemos ver claramente al coronavirus rodeado de estas proteínas, ¿sí? Que le forman una especie de corona, de ahí su nombre, coronavirus, que semejan naturalmente a la corona solar de nuestro astro rey. ¿Qué es un coronavirus? Te lo voy a decir en palabras simples. Un coronavirus es una cadena de material genético tipo RN, RNA o ácido ribonucleico, recubierto de una membrana de proteínas, recubierto de una membrana de proteínas. Aquí tenemos la imagen, vean qué bonito. ¿Sí? Allí está nuestro SARS-CoV-2 y podemos ver claramente que su corona está hecha de unas proteínas llamadas S, todas ellas que parecen una llavecita. ¿Viste que parecen una llavecita? Ok, son las proteínas S. Es la proteína que usa el virus para entrar en las células humanas. Es la proteína que usa el virus para entrar en las células humanas. Ahora quiero que observes esta proteína naranjita, esta proteína naranja. Son dos proteínas pequeñas, ¿ves? Siempre están juntas. Se llaman proteína E, que ayudan a infectar a otras células, que ayudan al virus a infectar a otras células. Ahora observen todo lo que está en lila. Todo esto que está en lila, ajá, es una membrana de naturaleza glicoproteica. Significa que está hecha de glucoproteínas, que es el envoltorio del material genético. Señores, es decir, que esa membrana protege al material genético viral, o sea, a su RNA. Si nosotros hacemos una representación esquemática del virus, para que lo entienda todo el mundo, ¿sí? Podemos ver en rojo, a manera de una llave, las proteínas S. Podemos ver en naranja, a manera de palillos de fósforo, a la proteína E, que ayuda a infectar a otras células. Pero además tenemos por debajo la membrana, ¿te acuerdas que estaba en lila? Que es la membrana glicoproteica, que es el envoltorio del material genético que protegía al RNA, ¿te acuerdas? Ok, entonces por debajo vamos a encontrar el RNA. Aquí está el RNA, aquí está el RNA, ¿pero? El ARN o RNA es el material genético del virus. Es lo que realmente infecta a la célula. Es lo que realmente infecta a la célula. ¿Listo? Sin embargo, podemos ver claramente estas proteínas en celeste. Estas pequeñas proteínas en celeste se llaman proteínas N, que camuflan al RNA ante el sistema inmunológico humano. Es decir, que las proteínas N son una medida de evasión que presenta el COVID-19 frente al sistema de defensa humano. ¿Cómo infecta a la célula humana? Allí está lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo le infecta? El SARS-CoV-2 se une a las células humanas usando la proteína ACE2. ACE2 se forma en la superficie exterior de las células del pulmón y otros órganos y que siempre tiene que estar ahí
pues es esencial para mantener la presión sanguínea y evitar enfermedades cardiovasculares. De allí que tú puedes ya deducir que es muy peligroso este virus para personas que, por ejemplo, presenten hipertensión arterial, personas que tengan problemas con fibrosis pulmonares, ¿sí? Para personas obesas, etcétera, ¿verdad? Para personas cardíacas. ¿Listo? Miren qué belleza de fotografía. Aquí tenemos la superficie de las células humanas y estamos viendo cómo se fijan los virus. Acuérdate de esa palabra, fijación. Está ocurriendo la fijación, ¿sí? El momento en el que está usando el virus estas llavecitas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Proteínas. Ajá, muy bien, proteínas S. Las proteínas S las está usando, ¿no? Sí, claro, pero vamos a ver más adentro, a ver qué pasa. Molecularmente, cuando el virus entra en contacto con una célula humana, empieza el proceso de infección. O sea, se fija y ahora la va a infectar. Utilizando su proteína S, se une a este receptor que tenemos sobre nuestra membrana. Mira, te cuenta que esto es la célula humana, esto es la célula humana, esto es la célula humana, ¿de acuerdo? Y en nuestra superficie, ¿sí? En nuestras células vamos a tener este receptor, se llama ACE2, ¿de acuerdo? Que actúa como una cerradura. A ver, acuérdate, ¿qué era la proteína S? La llave. ¿Y qué es el receptor ACE2? La cerradura. O sea, se produce una interacción llave-cerradura. Es así como se produce la infección. Producida la infección, el virus se introduce en nuestras células, pero no todo el virus, solamente va a introducir su RNA. Solo introduce su RNA. Date cuenta que el RNA es material genético y el material genético es información, ¿sí? Ahora, nuestra célula humana, cuando lo encuentra, cuando lo detecta, ¿sí? A este RNA, piensa que es de ella, lo hace propio y dice, si esto es información, voy a usarla. La va a usar como un libro de instrucciones, ¿sí? ¿Y dónde ocurre eso? Pues en nuestros ribosomas, en nuestros ribosomas. Date cuenta ahora que nuestros ribosomas son capaces de sintetizar proteínas. ¿Cuál es la función de todo ribosoma? Sintetizar proteínas. Es lo que los científicos llamamos traducción. ¿Ya? Llamamos traducción. El RNA se encuentra con los ribosomas. Es el RNA viral, se encuentra con los ribosomas. ¿Sí? Y entonces estos ribosomas que acaban de ser secuestrados, ellos no lo saben, pero están siendo secuestrados, están siendo esclavizados, ¿sí? Van a seguir las instrucciones de este RNA viral para fabricar proteínas naturalmente virales. Quiero que te des cuenta de esto. Entonces nuestro cuerpo, nuestras células, dejan de formar nuestras proteínas humanas para servirle al virus, ¿sí? Y aquí podemos ver una nueva proteína. De las primeras proteínas que se van a crear, formar, es una replicasa. Es una replicasa. Una replicasa es una proteína del tipo enzima. Es una proteína que se divide en 16 partes. Se divide en 16 partes, que forma un complejo que se conoce con el nombre del complejo de replicación y transcripción. Se conoce con el nombre de complejo de replicación y transcripción. ¿Sí? Ahora, esta replicasa naturalmente va a generar millones de copias iguales del RNA viral, ¿ya? Que genera millones de copias iguales de RNA viral. Entonces, si tenemos un RNA viral, se están generando millones de copias. ¿Cómo está ocurriendo esto? Porque el ciclo se repite una y otra vez, y entonces voy teniendo RNAs virales clonados. Tengo muchas copias, tengo muchas copias. Ahora, este RNA viral ordena a nuestras células naturalmente generar proteínas virales, ¿sí? Aquí podemos ver que nuestra célula, la célula humana, está produciendo virus está produciendo proteínas para el virus, como la proteína S, como la proteína E,
la proteína N, la proteína M, etcétera. Quiero decirte simplemente que eso es lo que se dice pues de todos los virus, ¿no? Que son parásitos, están parasitando a nuestras células, ¿sí? Lo están haciendo trabajar en favor de su replicación. Ahora que ya tienes suficientes proteínas virales, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Que todos estos componentes se van a ensamblar, se van a ensamblar. ¿Y qué pasa cuando estos se ensamblen? Van a generar virus completos. Estos virus completos tienen como nombre virión. Virión, se forman los viriones, ¿de acuerdo? Una vez que se han formado las réplicas, o sea, los viriones salen de la célula, pero no solamente salen, la destruyen y comienzan a infectar otras células, comienzan a infectar otras células. Mira, cada virus puede llegar a crear de una sola vez entre 10.000 y 100.000 réplicas. Te repito, no te vayas a asustar. Cada virus puede llegar a crear de una sola vez entre 10.000 y 100.000 réplicas. No creas que esto solamente lo hace el SARS-CoV-2. Lo hacen todos los virus, ¿sí? Lo hacen todos los virus mediante dos tipos de ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿De acuerdo? Síntomas del coronavirus COVID-19. Esta pandemia que nos está atacando, ¿no? El virus parece comenzar con fiebre. Entonces, si acaso estás preocupado por si estás o no positivo, tienes que saber, ¿sí? Por lo menos tomarte la fiebre o buscar a alguien que te la tome. ¿De acuerdo? Debes tratar de darte cuenta si tienes o no tos seca, ¿sí? Y después de una semana podrías tener dificultades para respirar. Algunos pacientes, pues, tienen casos más severos, ¿no? Y necesitan un tratamiento hospitalario, sobre todo aquellos que hagan neumonía. Pero ¿por qué ocurre la neumonía? Porque cada vez que sucede el proceso de replicación viral, la célula invadida es destruida. Te dije que era destruida. Y esto es lo que puede producir la neumonía y el resto de síntomas de la enfermedad del COVID-19. Como se ve en la pantalla, ¿no? Como se ve en la pantalla. Ok, pandemia coronavirus COVID-19. Date cuenta que una vez haberte explicado todo esto, te darás cuenta de las cifras actuales. Ah, hasta ayer, el total de casos confirmados en este planeta era 1.681.964 casos confirmados. Mira, de tal manera que la pandemia se está diseminando por todo el planeta, ¿no? Por todo el planeta. Lo que vemos en rojo son los casos confirmados, ¿de acuerdo? Las defunciones, el número de muertos han sobrepasado los 100.000, han sobrepasado los 100.000. ¿El COVID-19 es una pandemia o no? Sí, es una pandemia, pero surgió a partir de una zoonosis. ¿Sí? Recomendaciones. ¿Qué te puedo recomendar? Lo que todo el mundo recomienda, ¿no? Lavarse las manos correctamente con agua y jabón. Con agua y jabón, ¿ya? Es una práctica que deberíamos repetir. Lávate las manos antes de tocarte los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque naturalmente los virus se pueden adosar fácilmente a nuestros ojos, a nuestra nariz o a nuestra boca. ¿De acuerdo? Ven, este tipo está usando un tapaboca, ¿sí? De tal manera que evitamos el contacto directo con personas, ¿sí? Con síntomas a infecciones respiratorias, ¿de acuerdo? Eh, También podrías cubrirte la nariz y la boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable al estornudar o toser. Procura no infectar a demás personas, ¿no? Y esto es algo que está funcionando en mi país y en todos los países del mundo, ¿no? La distancia social. Eh, Se recomienda que si te vas a acercar a una persona, no te le acerques a más de 1 metro y ella tampoco, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos distancia entre las personas y la distancia social, pues que se está dando gracias a las cuarentenas, ¿no? Se están dando las cuarentenas. Ahora mismo tú y yo estamos en cuarentena. El nuevo coronavirus y el SARS del 2003. Esta pregunta me la hacen vía internet y me dice, maestro, el nuevo coronavirus y el SARS del 2003 son lo mismo. Te voy a contar que es su primo cercano. ¿Por qué? Porque con él comparte hasta el 80% de su genoma. ¿Ya?
sea, son muy cercanos, son primos. ¿Por qué? Porque usan la misma puerta de entrada, la AC2. Mira tú, aquí tengo la gráfica, observa la gráfica en la parte superior izquierda. Tengo al SARS-CoV, ¿sí? Que nos atacó en el 2003. Y en la derecha tengo al SARS-CoV-2, el que nos está atacando ahora, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Que ambos atacan, entran, infectan a nuestras células a través del receptor ACE2 del que ya te he hablado. Aquí también, ¿ves? Su puerta de entrada es la proteína ACE2. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Debes entender que cada tipo de coronavirus tiene una proteína S ligeramente diferente. Es uno de los elementos que más mutaciones acumulan debido a su importancia para iniciar la infección. Y conocer a fondo esta proteína S es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser un detalle esencial para poder desarrollar tratamientos. Qué bello ratoncito, ¿no? Bueno, algunas personas, sobre todo las damas, de repente se me han asustado, pero no, estos ratoncitos solemos tenerlos en los laboratorios. Te cuento que el modelo animal más extendido en los laboratorios, pues es el ratón. La pregunta es, ¿puede ser infectado por el coronavirus causante del COVID-17? O perdón, del COVID-19. No, la respuesta es no, porque la proteína AC2 de los ratones es distinta a la proteína AC2 humana. Por eso ni el SARS-CoV, ¿sí? Que nos atacó en el 2003, ni el actual SARS-CoV-2 pueden infectar a los ratones. ¿Cuál es la solución? Pues la solución podría ser hacer ratones humanizados. Significa que habría que introducirles el gen de la AC2 humana, pero esto lleva tiempo. Significa que cualquier cura, y sobre todo si es a través de las vacunas, va a tomar tiempo. ¿El coronavirus COVID-19 muta? Es una pregunta que me la hacen a través de la línea. Sí, el coronavirus COVID-19 muta, sí, porque cada vez que un virus infecta a una célula humana, se puede producir mutaciones en el copiado de su secuencia genética, ¿sí? Compuesta por más o menos 30.000 unidades. Existe el temor de que una de las millones de veces que este virus se replica gane una mutación que le dé una nueva capacidad, por ejemplo, más letalidad, o Dios no lo quiera. Para tranquilidad nuestra, la evolución suele favorecer a que los virus se hagan cada vez menos virulentos. Escuche, por favor, la evolución suele favorecer a que los virus se hagan cada vez menos virulentos. Ya, esto nos da tranquilidad. ¿Cómo puede ser posible una vacuna? Ya, muchos de mis alumnos han trabajado conmigo en el desarrollo de vacunas y hoy me preguntan, ¿cómo puede ser posible una vacuna? Las vacunas y otros tratamientos, recordemos, intentan interferir, esa palabra es clave, intentan interferir en el proceso de infección. El objetivo es enseñar al sistema inmune a identificar al virus y destruirlo. O sea, ¿qué vamos a buscar? Enseñarle a nuestro sistema inmune adaptativo humano a identificar al virus primero y segundo a destruirlo. ¿Ya? ¿Cómo ocurriría esto? A ver, tendríamos que partir utilizando la información del propio virus SARS-CoV-2, que ya lo conocemos, aquí lo tenemos, ¿sí? Y podríamos desarrollar hasta dos tipos de vacunas, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la proteína S, ¿ya? A partir de la proteína S, y la otra vacuna sería a partir del virus del complemento, y la otra sería a partir del virus del complemento. A ver, veamos el primer caso. A partir de la proteína S se genera un RNA mensajero, aquí lo estás viendo, el RNA mensajero, que ordena a nuestras células, a las células humanas, a producir la proteína S del virus y se introduce en las células humanas, se le introduce en las células humanas. Así nuestras células comienzan a generar proteínas S, ¿sí? Y cuando se generan estas proteínas S, nuestro cuerpo genera esto, que son las proteínas de defensa del cuerpo humano. Se llaman anticuerpos. ¿Ya? Se llaman anticuerpos. ¿Listo? ¿Qué es esto? Son proteínas de la defensa del cuerpo humano. ¿Cómo se llaman? Anticuerpos. El sistema inmunológico envía anticuerpos para identificar y atacar a esas proteínas. ¿Viste?
está atacando a las proteínas S. Así cuando el virus realmente entra en nuestro cuerpo, o sea, cuando se produzca verdaderamente la infección, entonces los anticuerpos humanos identifican a la proteína S y destruyan al virus. ¿Sí? Esta, esta vacuna está siendo desarrollada por la empresa estadounidense Moderna. Va a comenzar a probarse en voluntarios sanos ahora en abril, pero según el Instituto de Investigación, ninguna vacuna estará lista para usarse antes de un año. Todos los profesionales de la salud lo sabemos. Vamos al segundo caso. A partir del virus del complemento, a partir del virus del complemento. Primero, los científicos debemos identificar los genes de virulencia. Debemos identificar los genes de virulencia, ¿sí? O sea, los que nos hacen enfermar. Y se genera una copia del virus completo. Vamos a generar una copia del virus completo, pero sin esos genes infecciosos, habiéndole sacado los genes infecciosos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el cuerpo percibe al virus, rápidamente genera anticuerpos para identificar y luego atacar a todas sus proteínas. Así, cuando el virus real, el verdadero, ¿sí?, nos contagie, nos contamine, nos infecte, ingrese al cuerpo, ¿sí?, los anticuerpos nuestros lo van a identificar, ¿sí?, y lo van a eliminar. Este es un tipo de vacuna que está siendo desarrollado por un equipo que ya ha desarrollado vacunas para el SARS y para el MERS y han empezado el proceso para reconstruir sintéticamente al SARS-CoV-2. Ya vamos a, ya sabes, a reconstruir sintéticamente al SARS-CoV-2, nada más que sin los genes infecciosos. Sin los genes infecciosos. ¿Sí? Bien. Espero que me hayas entendido, te hayas divertido con este pequeño encuentro nuestro con el COVID y espero que hayas entendido que el COVID no es simplemente el COVID, ¿no? Sino que hay muchas cosas detrás de él y hay que darse cuenta que tal vez este nos visite otra vez al próximo año y se convierta en una gripe estacional, como ocurre con las demás gripes. Lo importante es sobrevivir a él, a cuidarse mucho, a mantenerse en casa, ¿sí?, a cuidar la cuarentena, a cuidar la salud. Si tenemos amigos, hermanos, pues de riesgo, cuidarlos muchísimos más. Gracias por su atención, un placer de escucharlos una vez más y nos vemos en el siguiente video, que calculo debe ser mañana. Un adiós y hasta pronto.